Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todos los martes a través del canal de gobierno. Mi nombre es Grisel Caravante, es un gusto acompañarles en este espacio y compartir con ustedes diferentes temas que tienen mucho que ver con la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante y es la importancia del maíz y el frijol en la alimentación de los guatemaltecos. Así que para eso nos acompaña hoy Mario Pais. Él es del área de evaluación de la Dirección de Planificación. Mario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Grisel. Gracias, Mario. Vamos a empezar entonces conociendo cuáles son esos cultivos que forman parte de la alimentación familiar de los guatemaltecos. Principalmente, hablar de maíz y frijol, estamos hablando de Guatemala. Los principales alimentos que consume el guatemalteco en su mesa diariamente está el maíz, el frijol, arroz, café y hortalizas. Entre las hortalizas, papa, tomate, hierbabuena, bledo y todas estas demás hierbas que prácticamente se dan comúnmente en los campos de los agricultores. Estos pueden ser la variedad de alimentos que se consumen, pero no faltan maíz y frijol. ¿Cuál es la importancia entonces que tiene el cultivo de estos dos principales alimentos, el maíz y el frijol? Bueno, Guatemala fue bendecida por Dios, porque estos dos cultivos realmente representan un 70% de la dieta del guatemalteco en su día a día, principalmente en el área rural. El maíz y el frijol son dos cultivos que se conocen ampliamente, que producen alimento para, digamos, el 100% de las familias guatemaltecas, tanto del área rural como del área urbana. Su importancia estriba en que forman esa parte de la dieta del guatemalteco. Esa es quizás la principal importancia de este cultivo. Y la otra es que de alguna manera proporciona ingresos económicos a muchas familias. Aparte de, por ejemplo, el maíz, nosotros sabemos que lo podemos consumir en nuestras tortillitas, que no pueden faltar a la hora del almuerzo, pero ¿qué otros productos se pueden derivar del maíz? Bueno, del maíz, todos los guatemaltecos consumimos una amplia variedad de productos. Atol de elote, tamalitos, tascales, poporopos y otros destinos que le da el guatemalteco al maíz. Por ejemplo, se consume en parte de los concentrados para animales, como planta también, como forraje para alimento del ganado, ya sea en pasto o en ensilaje. Esto es una versatilidad del cultivo del maíz. Y por eso es que el maíz ha estado presente desde hace muchos años aquí en nuestro país. Así que cuéntenos, Mario, un poquito acerca de la historia en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta la cultura maya, ¿verdad? Que fueron quienes primero empezaron a consumir este alimento. Bueno, el maíz viene de hace, digamos, 7,000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Lo cultivaban estaba en forma silvestre. Una planta llamada teosinte fue la que le dio origen al maíz. Esta planta crece en el sur de México, en las partes altas, y también en las partes altas de Guatemala. Es una variedad rudimentaria que a través de recombinación genética fue originando lo que hoy conocemos como el cultivo de maíz, pasando luego por los mayas, que se especializaron en su cultivo. Y tanto es así que hay un libro que se llama Hombres de Maíz, que habla que los guatemaltecos realmente dependemos de ese grano para nuestra alimentación. Ya en el siglo XV, XVI ya se cultivaba en otros países, pero realmente proviene de la parte sur de México y de una parte de Guatemala, que es la parte alta, que luego la adoptaron los mayas, la cultivaron y nos la heredaron hasta el día de hoy. De tal manera que me atrevo a decir que no hay hogar en Guatemala donde no se consuma el maíz en cualquiera de sus formas. Claro. En cuanto al frijol, que también definitivamente no puede faltar en nuestra mesa, ¿se conoce sobre la historia del consumo de frijol en nuestro país? El frijol es como los hermanos en una familia. El frijol y el maíz son hermanitos. Ellos se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, también del frijol se habla desde muchos años antes de Jesucristo, 6,000 o 7,000 años,
creciendo en forma silvestre y luego fue adoptada también por nuestros antepasados y exportada por los primeros colonizadores y comerciantes a otros países de Europa, en donde se le cultiva desde el siglo XVI. ¿Existe algún tipo de estadística donde se pueda ver, por ejemplo, en qué área del país es donde más se consumen estos dos alimentos? Bueno, digamos que no es tan necesaria la estadística en esta parte del consumo porque se consume en todo el país. Las estadísticas nos dan más datos de dónde se produce. Esta parte sí, hay lugares donde se producen más que otros, pero en cuanto al consumo, básicamente se consume más donde hay más población. Claro. Ahora que usted mencionaba la producción, hemos escuchado algunos términos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre productores de infrasubsistencia, de subsistencia y pequeños productores? Hay una clasificación, hay varias clasificaciones de productores o de agricultores que se dedican a los cultivos de maíz y frijol. La que habla de infrasubsistencia, lo que nos dice son aquellos productores que están en situación de extrema pobreza, generalmente no tienen tierra y que no alcanzan a producir lo que consume la familia. Entonces se ven obligados a prestar su trabajo o salir a otras fincas o otros municipios y también se ven forzados a emigrar a otros lugares fuera de Guatemala o fuera de su lugar de origen. Estos agricultores realmente son los que están pasándola mal y deberían ser el objeto de todas las políticas de atención de parte del gobierno para que logren salir de esa situación. Los de subsistencia, pues están en situación de pobreza, no pobreza extrema. Y en esta situación ellos tienen algunos problemas de posesión de tierra, algunos tienen pequeñas extensiones, otros tampoco tienen. Ellos logran subsistir y logran de alguna manera hacer pequeñas ventas de productos en su misma comunidad o intercambiar productos para lograr satisfacer otros productos que no tienen. Ellos están prácticamente sobreviviendo. Y los excedentarios, que son la otra categoría de productores en esta clasificación, son productores que de alguna manera logran cubrir todas sus necesidades al interno de la familia y algunos excedentes los comercializan para contribuir a la producción de alimentos nacionales y de alguna manera agenciarse fondos que les benefician. Sin embargo, siguen teniendo algunos problemas de crédito y de asistencia técnica. ¿Qué problemas son los que enfrentan principalmente las personas que cultivan estos productos? Bueno, hay bastante. Estos problemas los podemos clasificar desde diferentes ángulos, pero básicamente en estos momentos un productor de maíz y frijol, ya sea subsistencia o un excedentario, tiene los problemas en el caso del maíz de precios. En el caso del maíz, el precio que tenemos actualmente es el menor de los últimos 6 años. 95, 100 quetzales está recibiendo un productor por su quintal de maíz. Eso no logra cubrir lo que a él le cuesta producir un quintal de maíz. Claro. Esto de alguna manera desincentiva al pequeño agricultor a continuar con el cultivo del maíz, aunque culturalmente lo prefiere. Otro problema que tienen es la escasez de tierra. Eso es un problema grande. Otro problema es la falta de recursos financieros y aquí está emparentado con las limitaciones para acceder al crédito. Otro gran problema es el cambio climático, la ocurrencia de inundaciones, sequías, heladas, vientos fuertes, ahora la cercanía a los huracanes. Esto es un riesgo alto que tiene un productor, ya sea de maíz o de frijol. Estos son, digamos, los principales problemas que él afronta. ¿Cuáles son las áreas en las que más se da la producción de estos alimentos, el maíz y el frijol? ¿Se produce en todo el territorio nacional o requiere de ciertas características climáticas o del terreno para que se produzca? El maíz tiene una bondad. Él tiene bastante adaptabilidad de las diferentes condiciones ecológicas. En Guatemala hay 14 diferentes zonas de vida y depende su cultivo de la altura sobre el nivel del mar. Y se cultiva prácticamente desde el nivel del mar hasta los 3.600, 3.700 metros
de altura. Y eso hace que haya diferente cantidad de variedades, ya sea criollas o mejoradas, en donde se le cultiva prácticamente en todo el país. El maíz. Muchísimas. El frijol especialmente se cultiva, digamos, en todo el país, pero prioritariamente o mayoritariamente Petén y Suroriente son, digamos, los graneros de frijol para el país, aunque en el resto se produce también. Gracias, Mario. Vamos a seguir conversando de este interesante tema, pero antes de eso vamos a ir a un corte, amigos y amigas. Recuerden, están ustedes viendo el canal de gobierno y este es su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través de este canal. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión, todas las semanas transmitido a través del canal de gobierno. En este espacio de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional conversamos con expertos sobre diferentes temas y acciones que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy nos acompaña Mario Páez, él es del área de evaluación de la Dirección de Planificación y estamos conversando sobre un tema muy interesante y es la importancia del maíz y del frijol en la alimentación de los guatemaltecos. Así que, Mario, continuamos entonces. Antes de ir al corte hablábamos que tenemos una baja en el precio del maíz, el último en los 6 años que ha estado más bajo. ¿Qué pueden hacer los productores o qué esperan los productores hacer con esta baja en los precios? Bueno, tienen varias opciones. La más aconsejable es la que menos harían ellos por el amor al maíz, y es cambiar de cultivo. En algunas regiones del país, algunos productores, viendo que es más barato producir otro cultivo para comprar el maíz, porque los precios se ponen siempre bajos cuando ellos están cultivando, pues han optado por otros cultivos. El arroz a Jamaica les va bien y con eso compran el maíz y salen ganando. Pero eso no todos los agricultores estarían dispuestos a hacerlo por la cultura y porque es el cultivo que conocen, el que han practicado toda su vida y que de alguna manera están identificados con él. La otra sería aplicar un manejo orgánico efectivo, de tal manera que les permita ahorrarse gastos en productos químicos y sacrificar un poco el rendimiento, pero ahorrarse esos costos de insumos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, que eso les eleva los costos, aunque producen más. Pero está demostrado que produciéndolo orgánicamente y bien manejado, con sus distancias de siembra, con su cantidad de plantas por postura y con la aplicación de abonos orgánicos, pues la producción es un poco más baja, pero más barata. Claro. Esa es otra opción que ellos tienen, y la otra, la que ellos esperarían, es que los precios, precisamente en la época de producción, se pongan más altos que lo que han estado los últimos 6 años. Ven con profunda tristeza que hay mucha importación de maíz y también hay contrabando de maíz de parte de México. Entonces lo que se hace es que el mercado se satura y los precios bajan más de lo normal. Ellos dicen, bueno, que ya no permitan que haya contrabando de maíz mexicano para que los precios no bajen tanto. Según su experiencia, lo que usted ha podido observar, ¿cómo se sienten ellos al ver que todos esos grandes esfuerzos que ellos tienen que realizar para llevar a cabo sus siembras, para la cosecha, el almacenaje, el transporte, todo lo que conlleva el ya tener el maíz como un producto final, y pues que los precios sigan tan bajos? ¿Cuál es la opinión que ellos tienen acerca de esto? He visto muchas veces las reacciones de los productores y generalmente de frustración y tristeza, porque después de sacrificarse tanto, sé lo que cuesta a los agricultores producir maíz, los he visto trabajar y los he visto también sufrir cuando año con año experimentan situaciones como esta. Lo producen con toda la alegría del mundo, pero ya cuando van a vender 1 quintal o 2 quintales, les pagan tan poco que ellos dicen, bueno, ya no es rentable
producir maíz. Y eso causa ese sentimiento, que incluso tengo conocimiento que en la costa sur hubo una manifestación donde los agricultores ya no están contentos con los precios tan bajos que este año ha tenido el maíz. ¿Sucede lo mismo con el frijol? ¿Los precios están más o menos igual? Con el frijol es otra la historia. El frijol, en contrario con el maíz, tiene los precios más altos en este año de los últimos 6 años. Es atractivo ahorita sembrar frijol. El problema es que su cultivo es un poco más difícil que el maíz. El frijol es muy susceptible a plagas y enfermedades y tiene que tener el agricultor mucho cuidado con su cultivo para lograr producir. Sin embargo, hay un arma que el agricultor puede emplear perfectamente y lo hacen en muchas regiones, es sembrar en asociación maíz y frijol o intercalado, primero el maíz y luego el frijol. En algunas regiones del país, especialmente en el occidente, se cultiva maíz y frijol asociado y frijol que se enreda en el tallo del maíz, y esta combinación es perfecta porque entonces, aunque cosechen menos frijol, pero están garantizando en la misma área producir sus dos cultivos preferidos. Eso tiende a compensar los bajos precios del maíz y producir un poco de frijol que lo va a vender a buen precio en este momento. Claro. ¿Se tiene algún estimado sobre la cantidad de producción que se tiene en el país de estos dos alimentos? Bueno, el Ministerio de Agricultura lleva estadísticas desde hace muchos años, en donde podemos ver las cantidades de producción tanto de maíz como de frijol. Hice una proyección con base en los datos hasta 2015 y en este 2017, si todo sigue como está hasta este momento, se espera producir en maíz más de 41 millones de quintales y en frijol más de 6 millones y medio. ¿Y eso es suficiente para cumplir con la demanda de nosotros como país? Bueno, si no se exportara grandes cantidades, pues está demostrado que en cuanto a maíz, la cantidad que se produce es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Pero tenemos conocimiento que siempre hay exportación, pero hay más importación y esto hace que los precios del maíz siempre bajen. En frijol, pues las cantidades de alguna manera podemos decir de que lograrían cubrir las necesidades de la población siempre y cuando se produjeran las cantidades que normalmente se producen por una manzana de frijol. Sin embargo, el promedio nacional es más bajo porque no se aplica en la mayoría de los casos la tecnología, porque tampoco hay recursos financieros en los pequeños productores para poder aplicar toda la tecnología y obtener una producción más alta que satisfaga las necesidades de todo el país. Claro. En cuanto al valor nutricional, que es mucho también de lo que le interesa a CESAN, ¿cuál es ese valor nutricional que tiene el maíz y el frijol en la dieta de los guatemaltecos? Bueno, hasta en eso nos bendijo Dios, porque el maíz tiene sus propiedades nutricionales y el frijol tiene las suyas, pero hay carencias en cuanto las proteínas están constituidas por aminoácidos. Cuando un aminoácido falta, a eso se le llama una ley del mínimo, es decir, aquel que hace falta es el que provoca más problemas. Pero los aminoácidos que no tiene el maíz los tiene el frijol. Entonces la mezcla de maíz y frijol hace una complementación proteica que es beneficiosa para el cuerpo humano. Esto quiere decir que la combinación de maíz y frijol en cuanto a carbohidratos, proteínas, grasas y minerales se complementan. Esto es una mezcla suficiente, la mezcla de un cereal con una leguminosa. El cereal es el maíz, la leguminosa es el frijol. Esa es una combinación bendita por Dios, que gracias a él los pequeños productores que comen bastante maíz y bastante frijol pues están consumiendo bastantes alimentos intrínsecos de los dos granos y logran cubrir buena parte de sus necesidades. También tenemos, usted lo mencionaba, el maíz como un cereal, el frijol como una leguminosa. ¿Qué beneficios tiene el maíz y el frijol frente a otros cultivos que son de la misma especie? Bueno, son complementarios porque, digamos, el frijol puede ser
sustituido por arveja, pero la arveja no es un cultivo que sea mayoritario en la población. Puede sustituirse también con lenteja, pero la lenteja es un cultivo que no es tradicionalmente manejado en Guatemala. Son productos que están en el mercado, que se pueden consumir, pero que hay que comprarlos. Y es más alto el precio. Exactamente, pero en cuanto a complemento para el maíz, es ideal. Yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que el maíz y el frijol puedan ser sustituidos por otros granos. Ya para ir finalizando, Mario, ¿cuáles son las porciones adecuadas que debemos tener en una dieta equilibrada de maíz y de frijol? Bueno, los expertos en nutrición nos hablan de una combinación de 70-30, o sea, el 70% de maíz, 30% de frijol, con 8 a 10 porciones por día que coma una persona normal, complementado con frutas y verduras, pues logra llenar sus requerimientos nutricionales. Y nuevamente pues agregaría yo que en Guatemala somos bendecidos porque tenemos una gran cantidad de frutas y verduras que podemos encontrar en los mercados locales, frescas, y aparte de eso pues también vamos a estar ayudando a la economía local. Y también se puede producir familiarmente. Claro, eso es algo muy importante. O en los pequeños pedazos de tierra que hay ahí, donde podemos cultivar maíz, chile, pimiento, cebolla, ajo y todas las demás condimentales que hay. Y yo creo que esto pues es solo de aprovechar los espacios de tierra que hayan para producir en nuestra propia casa esos alimentos que a diario consumimos y complementan maíz y frijol. Claro, vamos a dejar ese tema para otra oportunidad porque es un tema también muy interesante y que todos podemos poner en práctica. Pero ya para finalizar, Mario, me gustaría que usted brindara un mensaje a la población para que tratemos de consumir estos alimentos, que sigamos consumiendo estos alimentos, el maíz y el frijol, de una manera equilibrada para tener una buena nutrición y una buena salud en nuestros hogares. Bueno, estimados televidentes, no me queda más que enviarles un mensaje nutricional, un mensaje de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde los motivo para que consuman maíz y frijol y que lo complementen con frutas y con verduras para que tengamos nuestros requerimientos nutricionales satisfechos, y que también lo podemos complementar con granos secos, maní, semilla de marañón, haba y todos estos granos que los podemos consumir ya secos y que complementan nuestras necesidades. Una alimentación equilibrada, balanceada y no excesiva, pues nos hará personas cada vez más saludables. Bendiciones. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado en este programa. Vamos a invitarlo para que en una próxima oportunidad comparta más de los temas que son de su expertise. A usted, Grise, muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en este su programa CESAN Televisión. Recuerden, todas las semanas a través del canal de gobierno ustedes pueden ver este programa, y también en nuestro canal de YouTube CESAN GT. No se olviden de visitar nuestras páginas web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Nos despedimos entonces. Mi nombre es Grisel Caravantes. Hoy nos acompañó Mario Pais del área de evaluación de la Dirección de Planificación. Nos escuchamos la próxima semana.